Hola amigos, los saluda Juan Tábara Valladares. Hoy día de todo un poco. Es un programa que me animo a desarrollarlo de manera tal que lo que busco en este programa es orientarlos a tomar decisiones acertadas para aquellas personas que tienen dentro ese espíritu de hacer negocios. De repente todavía no se han dado cuenta, pero por ahí, tal vez con estos videos que poco a poco vamos a ir haciéndoles conocer a ustedes, tal vez descubran que tienen esas aptitudes para volverse su propio jefe. Quiero ser mi propio jefe. Escucho continuamente de muchas personas que hastiados del trabajo, hastiados del sueldo que en algunas personas consideran muy poco, algunos dicen que son sueldos muy deprimidos y algunas otras personas con las que converso continuamente no se sienten a gusto estando en el trabajo en el que están. De repente se quedaron en el trabajo porque no encontraban otro o dadas las condiciones de la economía ahora con este tema del COVID todavía más que se ha complicado el tema del empleo. Es muy difícil conseguir un empleo y obviamente esas condiciones se tornan complicadísimas y hace que la gente que tiene el trabajo, aunque no le guste, tiene que aceptar a veces a jefes que son intolerantes, gente que no está acostumbrada, tal vez le llegó la oportunidad de ser jefe, pero no está acostumbrada a tratar con la gente. Entonces tienen unas relaciones muy chocantes tal vez con las personas, con sus propios subordinados, ¿no? Y hay mucha gente que no solamente los ve como subordinados, a pesar de que las personas que trabajan con uno prácticamente son nuestros aliados, porque ellos son los que nos van a ayudar a seguir avanzando en cualquier trabajo que tengamos. Esto se traduce también en el emprendimiento que uno quiera hacer. Si uno no tiene esa empatía, que vamos a tocar también en otro momento, no nos vamos a poder percatar de repente de las necesidades de las otras personas. Es necesario acercarnos más a las personas, quienes quieren ser sus propios jefes cuando de a poco vayan avanzando y contraten personal o cuando tengan que tratar con proveedores o cuando tengan que tratar con sus clientes, es necesario, yo llamo, hacer un triángulo del amor. Si uno no hace ese triángulo del amor entre la relación que uno tiene con el proveedor y con el cliente, entonces ese triángulo prácticamente termina como un matrimonio en un fracaso cuando no se llevan bien. Entonces, cuando uno hace un emprendimiento, tiene que buscar que ese triángulo se maneje correctamente. Para ser mi propio jefe, necesitamos saber si tenemos las aptitudes para hacerlo. No confundamos actitud con C, que es diferente de aptitud con P. Esa aptitud significa que si tenemos capacidades para ser nuestros propios jefes, hemos hurgado dentro de nuestra forma de ser para ver si tenemos esas capacidades que nos lleven, como mencioné hace un momento, a tener esa empatía que nos ubique de manera tal que podamos comprender a las demás personas, tenemos las habilidades como para poder desempeñar el negocio que queremos desempeñar, ese emprendimiento que lo soñamos durante muchos años y que de repente lo dejamos, lo abandonamos o simplemente se quedó en una idea y nunca la cristalizamos, o simplemente estuvimos en un negocio y lo abandonamos porque de repente no nos gustó correr
o recorrer el kilómetro extra que yo llamo esa fuerza, ese espacio, ese rendimiento que nos hacen ser más tenaces. Tenaces al punto de correr, de recorrer ese kilómetro extra que tal vez no lo hacemos cuando estamos trabajando para alguien o para alguna empresa en la que simplemente vamos o solamente por cumplir, llegamos a una hora determinada y estamos viendo ya el momento de retirarnos a las 3, 4, 5 de la tarde o a la hora que salgamos. Hay gente que trabaja por las tardes, gente que trabaja por la noche y lo único que se vuelve ya la labor que uno desempeña se vuelve una rutina y no salimos de esa rutina porque nos acostumbramos de repente a el estado de cosas y dejamos de lado lo que en algún momento teníamos como idea y simplemente tal vez por no romper el statu quo actual, seguimos en el mismo trabajo haciendo lo mismo a pesar de que nos maltratan, a pesar de que sabemos que lo que recibimos como ingresos, como salarios o como sueldos es muy pobre, no nos alcanza de repente o siempre nos sentimos frustrados. Cuando uno se siente frustrado, es como cuando uno tiene un negocio y no le gusta y que es mejor decir, esto no me gusta, llegué hasta aquí y mejor me voy a otro sector, me voy a otro lado, porque esto no me satisface, no me siento contento. Lo van a descubrir ustedes cuando empiecen a revisarse interiormente para saber si tienen esas capacidades que menciono aquí para que se den cuenta de que si quieren emprender un negocio, quieren armar su propio trabajo, si quieren armar su propio emprendimiento y quieren ser sus propios jefes, no quieren recibir órdenes de nadie. Ahora de repente no se trata solo de dar órdenes, sino de coordinar con las personas. Les voy a enseñar aquí poco a poco cuando empecemos cuando ustedes empiecen a suscribirse y empiecen a seguirme, vamos a ver que no se trata solamente de dar órdenes, sino de coordinar con el equipo con el que se trabaja de manera tal que no nos volvamos arrogantes, no nos volvamos prepotentes, no nos volvamos desconsiderados de aquellas personas que van a ser parte de nuestro equipo y que de repente nos van a acompañar por mucho tiempo y que va a depender tal vez de la forma como los tratemos para que el negocio, el emprendimiento que arrancamos no se quede frustrado tal vez a medio caminar, no se quede a media máquina, como decimos, de manera tal que este negocio avance, desarrolle y crezca de acuerdo a cómo lo han evaluado, de acuerdo a cómo lo han pensado, a cómo lo han planeado. Yo pienso, por ejemplo, que ya cuando tengan ustedes el conocimiento necesario y estén en un sector determinado, de repente a veces es mejor hacerse al costado de repente, porque ese negocio acá vamos, les voy a enseñar a reconocerlo cuando deben retirarse, porque no hay necesidad de quedarse en algo que de repente no nos gusta, nos desagrada, nos sentimos frustrados o porque las condiciones del mercado se volvieron muy inestables o por las condiciones del mercado hicieron de repente que los clientes que atendían ya no tienen la misma capacidad financiera, ya no tienen los mismos ingresos y si de repente manejaban un negocio de consumo masivo y ustedes eran sus proveedores, de repente esos clientes ya no tienen la capacidad de cumplir frente a los compromisos asumidos, tal vez ustedes los ayudaban dándole alguno de los productos que fabrican o comercializan o los servicios que entregan ustedes, entonces de repente ya es momento de retirarse. Vamos aquí de a pocos ir enseñándoles a ustedes si es conveniente ingresar desarrollar servicios o a desarrollar, por ejemplo, negocios de consumo masivo, de consumo selectivo, de diferente tipo de negocios que a veces uno
trabaja en exceso y finalmente la retribución es peor que la que teníamos cuando iniciamos el trabajo y de repente nos sentimos más esclavos de lo que éramos antes y nos sentimos de repente más frustrados de lo que éramos antes. Por eso les pido a ustedes que busquen dentro de ustedes mismos, se interioricen y empiecen a preguntarse si tienen esas capacidades para poder recorrer el kilómetro extra primero. Luego vamos a hablar de las actitudes, vamos a hablar de la empatía, ya les voy a explicar qué significan estos conceptos para que ustedes no fracasen en el negocio que desarrollen. Tienen habilidades, tienen talentos, son competitivos realmente, creen que tienen la capacidad de ser permeables frente a la competencia que se les presenta. De repente entran a un negocio donde ahora están solos y lo vuelven ustedes, el negocio lo vuelven eficiente y de pronto el dueño del negocio, el dueño del local que les alquila, de repente se da cuenta que ese negocio es atractivo, que es lucrativo, que es interesante y tal vez el mismo dueño les quite el negocio y ustedes se quedan, si no tienen la capacidad de respuesta, se quedan en el aire y tal vez pierdan lo que consiguieron con mucho esfuerzo. Entonces aquí los voy a ayudar a ustedes a ver qué hacer frente a esos eventos que poco a poco los irán reconociendo. ¿Qué tan competitivos son? ¿Son capaces de soportar a la competencia o son capaces de tirar la toalla? ¿Son tolerantes frente a la competencia o piensan que deben destruir a la competencia? Vamos a hablar de estos temas para saber si es conveniente tener mejor 1, 2, 3 X competidores a no tener ningún competidor, que de repente eso nos vuelve ineficientes y no nos vuelve creativos. Cuando uno tiene competidores a los costados, de repente hay que evaluarlo para saber qué tan eficientes son ellos y qué están planteando ellos como para que de repente dinamicen mejor su negocio que nosotros y probablemente se den cuenta ustedes que iniciaron antes y de pronto su competidor dio un paso más adelante y luego dio 2 o 3 o 5 pasos más y cuando se dan cuenta ustedes ya tienen una ventaja que por más que hagan no van a poder tal vez alcanzarlo porque no tomaron las medidas correspondientes o las medidas que en ese momento se requerían para que el negocio sea próspero, para que ustedes se vuelvan exitosos. Vamos a tratar de todos estos temas, qué tan tenaces, vamos a revisar qué tanta fuerza interior tienen, son capaces de resistir frente a todos los colapsos que existen, a todos los efectos que de repente no pensábamos, de repente mañana hay una variación de todo en el mercado y de repente entra un competidor que nos avasalla y nos quedamos en el aire y de repente perdemos todo lo que ahorramos o todo lo que tuvimos en el negocio. Es necesario ser terco de repente en el negocio. A veces uno puede confundir tenacidad con terquedad. A veces uno piensa que siendo tercos, insistiendo continuamente en algo que no tiene sentido continuar, ¿para qué? O sea, no hay que ser tercos. A veces esa obstinación que tenemos nos lleva justamente a desviarnos del elemento o los elementos que nos hacían a nosotros interesantes como personas. Nos olvidamos de repente de ser creativos y nos quedamos detenidos en el camino. Vamos a hablar también de temas políticos, de temas económicos, vamos a hablar de cosas para que ustedes cuenten también cuando me escriban y luego que se suscriban a mi canal de todo un poco para que ahí me vayan contando sus experiencias, qué es lo que quieren hacer, qué han pensado hacer, qué les parece de repente la posición que yo les acabo de plantear hoy día en este primer programa. Ustedes son libres de criticar, la crítica nos hace mejores, críticas pero constructivas, no críticas destructivas. Bien amigos, estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares
en De Todo Un Poco, un nuevo programa que arranco para ayudarlos a ustedes a tomar mejores decisiones en cualquier tema de emprendimiento o para volverse exitoso, ya sea el negocio que emprendan, el negocio de servicios o de cualquier otro tipo de negocio que quieran hacer. Los espero en el siguiente programa. No olviden, ahí está la manito, suscríbanse a mi canal de videos De Todo Un Poco.